Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos capítulo 11, versículo 8. ¿Lo tienen? Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, tenemos un ejemplo en Abraham. Entonces, Abraham era una persona extremadamente rica, era millonario, era una de las personas más poderosas económica y militarmente de la época. Entonces, era una época en donde la gente habitaba en ciudades. De hecho, el sobrino de Abraham se fue a vivir a una ciudad, ¿no? Pero Abraham eligió no habitar en ciudades, no habitar en una casa hecha a mano. Dijo, yo voy a habitar en tiendas. Entonces, ¿cuál era la razón por la cual Abraham, siendo millonario, pudiendo vivir mucho mejor, decidió habitar en tiendas? Porque él esperaba la ciudad, cuyo fundamento y arquitecto es Dios. Es decir, que él tenía un manejo espiritual de su dinero. ¿Por qué? Porque él administraba el dinero teniendo como expectativa la ciudad celestial. Entonces su meta no era tener la casita, porque él ya tenía una casita, ¿no es cierto? Entonces, su meta no era hacerse millonario, aunque lo era. Era millonario. Pero él ya era millonario en el sentido de que ya tenía su dinero y su espacio y su lugar en una ciudad cuyo arquitecto y fundador era Dios. Si vos le preguntabas a Abraham, che, Abraham, ¿por qué no te compras una casa en vez de estar habitando acá en tiendas? No, porque voy rumbo a la ciudad celestial. Entonces él no iba a malgastar dinero en algo que no le iba a servir a futuro, porque su futuro estaba más allá de la jubilación, más allá de un título universitario, más allá de un buen empleo. Entonces, eso significa que tenemos que vivir sin pensar en la jubilación, sin pensar en un título universitario, sin pensar en tener una seguridad en una casa, de una casa o lo que sea. No, de ninguna manera. Eso significa que tenemos que tener, que nuestras expectativas tienen que ser mucho mayores de las que son ahora. ¿Sí? Nosotros vamos hacia la ciudad celestial, entonces el manejo de nuestro dinero tiene que ser proporcional a nuestra meta. Y si nuestra meta es ir hacia la ciudad celestial, el manejo del dinero debe ser conforme a lo que la Biblia enseña. Sí, entonces vos decís, bueno, ¿en qué voy a gastar el dinero? ¿Cómo lo voy a, qué voy a hacer con mi dinero? Bueno, lo voy a gastar como la Biblia enseña. Como la Biblia me propone que lo debo gastar. Entonces, ustedes sabían, no sé si ustedes sabían, que las escrituras hablan más acerca, después del amor, el dinero es el tema que más se habla en la Biblia. Es el tema que más se habla de la Biblia. Si querés saber algo del dinero, anda al libro de Proverbios. El libro de Proverbios te va a enseñar acerca de la administración de tu dinero en relación con los hombres. Porque el libro de Proverbios es un libro que te ayuda a relacionarte con las personas. Si vos vas al libro de Salmos, el libro de Salmos es un libro que te ayuda a relacionarte con Dios. Proverbios te enseña a relacionarte con las personas y Salmos te enseña a relacionarte con Dios. Entonces, si vos lees el libro de Proverbios teniendo en mente la administración de tu dinero,
o el libro de Salmos, teniendo en mente la administración de tu dinero, vas a tener una idea de qué hacer con tu dinero. ¿Sí? Ahora, por lo pronto sabemos, por lo que ya ustedes estudiaron, que me dijo el pastor, sabemos de que necesitamos, cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, aceptamos como Señor. Señor significa dueño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Él va a ser mi dueño. Entonces, Él va a ser también el dueño de mi riqueza, el dueño de mi dinero, el dueño de mis hijos, el dueño de mi familia. Si alguno ama a mujer o esposa o hijos más que a mí, ¿qué dice la Biblia? No es digno de mí. ¿Eh? ¿Recuerdan ese versículo? Entonces, el dinero va a ser de Dios. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es entender que yo voy a tener 3 gastos fijos nuevos en mi administración. Hay 3 gastos fijos nuevos en mi administración. Uno va a ser mi diezmo. El otro va a ser mi ofrenda misionera. Y el otro va a ser mi ofrenda voluntaria. Ahora, sabemos que de estas 3 ofrendas, 2 ofrendas son obligatorias. Es decir, el diezmo y la ofrenda misionera son obligatorias. El diezmo es una reivindicación del señorío de Dios sobre mi vida. Entonces, si Dios es mi Señor, yo debo diezmar. Cada vez que diezmo, si alguien me dice, ¿y por qué diezmas? Porque Dios es mi Señor. Ese dinero no es mío, es de mi Señor. ¿Sí? Ustedes saben que cuando Casidoro de Reina tradujo la Biblia allá por el año 1500 y pico, ahora no recuerdo, 1559, si no me equivoco, tradujo Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, la palabra Señor, que puede ser traducida dueño, él la tradujo Señor. ¿Por qué la tradujo Señor? Porque Casidoro de Reina la tradujo en la época de los señores feudales. Los señores feudales eran los dueños de una porción de territorio, que era el feudo, con todo lo que había dentro, inclusive las personas. Eran tan dueños los señores feudales de las personas que en algunos feudos, la mujer virgen que se iba a casar, la noche de bodas la primera noche de bodas tenía que ir con el señor feudal, ¿no? Entonces, para demostrar el poder del señor feudal sobre las personas que habitaban su feudo. Y las personas que habitaban su feudo pagaban un impuesto al señor feudal. El impuesto rondaba aproximadamente el 10%. Por eso cuando Casidoro de Reina traduce, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, la figura en la mente de Casidoro de Reina era el señor feudal. Es decir, Dios es el dueño absolutamente de todo, inclusive de nuestro dinero, de nuestra casa, absolutamente de todo. Y si yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador, debo aceptarlo como mi Señor. Y entender lo que a Abraham le costó, no sé, casi 100 años de su vida entender. Porque Abraham era extremadamente rico, pero él pensaba que él era un excelente comerciante. Hasta que Dios le dijo, dame tu hijo, tu único. Ese día, Abraham bautizó a Dios con un nombre para no olvidarse más de la lección que había aprendido. Él dijo, Jehová es mi proveedor.
Porque hay cosas que el dinero no puede comprar. ¿Se dan cuenta? Hay cosas que el dinero no puede pagar. Dios es nuestro proveedor. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice, pero ¿y de dónde voy a sacar dinero? Si yo aparto dinero para el diezmo, dinero para esto, dinero para aquello, para la obra de Dios, ¿de dónde saco mi dinero, mi administración? Bueno, ¿en qué Dios hemos creído? La administración espiritual del dinero incluye la fe de que Dios es mi proveedor, no es mi patrón. El dinero no sale del fruto de mi trabajo. El dinero sale de Dios. Y mi trabajo y mi patrón son instrumentos utilizados por Dios para que fluya el dinero de Dios desde el mundo, porque lo que ustedes hacen como miembro de la iglesia, ¿qué es? Quitarle el dinero al mundo. ¿Para qué? Para canalizarlo hacia la obra de Dios. Eso es lo que hacemos. Básicamente eso es lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, yo les invito a ir a 1 Timoteo, libro de 1 Timoteo, perdón, 2 Timoteo, 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo. Bien. Y ahí en 2 Timoteo vamos a leer capítulo 2, versículo 1. Quiero que sepan, bueno, les voy a dar una introducción basada en el capítulo 1, porque si no, no vamos a poder entender bien lo que Pablo está diciendo. Pero fíjense, capítulo 1, versículo 3 dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Por qué dice de tus lágrimas? Porque Timoteo estaba pagando el precio que significaba estar en el pastorado. ¿Sí? Entonces, Timoteo había sufrido al lado de Pablo las injusticias que sufre cualquier pastor que quiera servir a Dios como Dios quiere que lo sirvan. Entonces, acá Pablo le está escribiendo una carta a Timoteo para animarlo. Y le dice así, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, Pablo le está recordando que él tiene una fe que fue prácticamente heredada. ¿Por qué? Porque a través del sistema del discipulado, que es el sistema de enseñanza bíblico, ¿no es cierto?, él recibe la instrucción desde su abuela Loida y reforzada por lo de su madre. A ver, entiéndanme bien, él no recibe la instrucción desde su madre reforzada por su abuela Loida, aunque su madre sí es la que tiene que instruirlo, por supuesto. Sin embargo, tenemos que entender que Dios nos da una orden a nosotros de velar por las futuras generaciones hasta los hijos de nuestros hijos. Entonces es nuestra responsabilidad pasar nuestra fe a nuestros nietos. ¿Sí? Y así fue con Timoteo. Y dice el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es decir, Timoteo estaba pasando por un tiempo de desánimo y ahora yo voy a decir cuál es mi sospecha de cuál era una de las problemas de sus desánimos. Y entonces, ¿qué le dice Pablo? Yo te aconsejo que dejes de llorar, que dejes de lamentarte y que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Porque él fue llamado al ministerio.
Y Pablo le impuso sus manos porque vio en él una fe genuina, una fe no fingida. Entonces le dice, mira, en vez de andar lamentándote, ocúpate de tu ministerio, ocúpate del don que Dios te dio. Dice versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, Timoteo tenía un problema que enfrentar y se estaba desanimando. Y Pablo le dice, no te desanimes, ocúpate en lo que te tenés que ocupar, porque el espíritu que Dios nos dio es un espíritu de amor, de fe y de dominio propio. 3 palabras para contraponerse a la palabra cobardía. En vez de decir, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía, Pablo dice, no, de valentía no, de amor, de fe y de dominio propio. ¿Sí? Porque nuestra fe y nuestro poder o nuestra valentía, entre comillas, viene de Dios. Y nuestro accionar, que para el mundo es valiente, es un producto de nuestra fe, de nuestro amor y de nuestro dominio propio. Lo que yo creo de Dios, la capacidad que tengo de amar a aquel que nunca he visto y la capacidad que tengo de decir no. Este dinero para esto no es. ¿Se dan cuenta? Este dinero no es para esto. Vienen mis hijos y me dicen, papá, ¿me compras tal cosa en el supermercado? ¿Me compras tal cosa? No. Oh, ¿por qué no? Si yo sé que tenés dinero porque acabas de cobrar, porque no tengo dinero. Pero si lo tenés ahí, yo te lo vi. Lo que pasa es que ese dinero no es para eso. Tengo dinero, pero no para eso. Necesitamos tener dominio propio, hermanos. Y dice la Biblia, versículo 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dice la Biblia que el que quiera vivir piadosamente recibirá persecución. Entonces, ser piadoso implica participar de las aflicciones por el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés fe suficiente para amar a Dios por sobre todas las cosas como Dios lo exige, vas a tomar decisiones contrarias al común denominador, contrarias a lo que la gente te pide que tomes, decisiones que la gente no va a poder entender. Entonces, las críticas y demás son parte de las aflicciones por el Evangelio. Y dice el versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿No? Entonces, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces Pablo se presenta aquí como un ejemplo de cómo él debería actuar en el momento en el cual se está encontrando. Y entonces él dice, mira, yo soy un llamado por Dios a predicar el Evangelio de Jesucristo. Fui apóstol, soy apóstol, maestro a los gentiles. Y padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Y sabes por qué no me avergüenzo? Porque yo sé a quién he creído. Entonces, la fe que nosotros tenemos es una cuestión de decisión. Una vez una persona que estaba pasando por un momento muy difícil en su vida me dice, pero ¿cómo es que tenés tanta fe? Porque yo he perdido mi fe. Me han pasado tantas cosas en la vida que yo dudo a veces si existe Dios o no. Entonces yo le dije, ¿sabes por qué yo no dudo? Me dice, ¿por qué? Porque yo lo decidí.
llegó un momento en mi vida que yo tomé una decisión. Yo decidí que este va a ser mi camino. Yo decidí que voy a creer que el Dios de la Biblia sí existe. Y que no importa lo que pase, yo voy a seguir confiando en el Dios de la Biblia. Es una cuestión de decisión. Entonces, cuando algo pasa mal y yo no lo entiendo, a mí no me importa que yo no lo entienda. Y no me importa no encontrar explicaciones. Porque yo tomé la decisión que de aquí no me vuelvo. Es una cuestión de decisión. Yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces de acá no me muevo. Le está dando la llave, Pablo le está dando la llave a Timoteo para permanecer firme en medio de sus aflicciones. Y luego dice, retén, versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Qué importante este versículo. Dice, mira, no quiero que te acuerdes de lo que te dije, sino de la forma en que te lo dije. No de mis palabras, la forma de las palabras. Porque mis palabras se pueden malinterpretar, pero vos no podés malinterpretarlas. Porque vos sabés lo que vivimos juntos. Sabés lo que padecimos juntos. Sabés lo que hablamos juntos acerca de la Biblia. Vos viste mis ojos, viste mi expresión corporal. Sabés que te estoy hablando de corazón. Sabés que estoy siendo honesto. No tergiverses mis palabras. Retén la forma de las palabras, tal cual las escuchaste. Y vas a saber de mi honestidad, y vas a saber de que esto es así. Versículo siguiente. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué significa guarda el buen depósito? Cuida tu cuerpo. El depósito del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. ¿Te das cuenta? Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La administración espiritual también incluye el cuidado de nuestro cuerpo. ¿Se dan cuenta? Estudiamos que la ofrenda misionera en realidad es un sacrificio espiritual dado en el contexto de nuestro sacerdocio. Como nosotros somos sacerdotes, entonces hay 7 sacrificios espirituales que nosotros damos a Dios. Uno de esos 7 sacrificios espirituales que Dios exige es la ofrenda misionera. Y es muy interesante, hermanos, que gastamos más dinero en alimentos que estropean el cuerpo que en la ofrenda que damos a los misioneros. Es más, gastamos más en nuestra mascota que en la ofrenda mensual que damos a nuestros misioneros. ¿Sí? Y es muy interesante eso porque cuando David tuvo que dar una ofrenda a Dios, él dijo, no le daré a Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y nosotros, a veces, nuestro holocausto, nuestra ofrenda misionera, nuestro sacrificio espiritual, parecería ser una consecuencia de lo que nos sobra, porque necesitamos usar ese dinero para cosas que la verdad no sirven para mucho, ¿no? Entonces, cuando yo hablo del dinero y hablo de la administración espiritual del dinero, estoy hablando acerca de que tengo que gastar mi dinero teniendo en cuenta que yo voy a tener que rendir cuenta a Dios no por mi dinero, sino por otras cosas. ¿Entendés? No es el dinero todo, pero y mi cuerpo también lo tengo que cuidar. Y mi relación con mi esposa la tengo que cuidar. Y mi relación con los hijos también.
y tengo que enseñarle a mis hijos lo que la Biblia dice. ¿Entendés? Entonces también tengo que administrar el dinero como Dios dice. O sea, la administración, el dinero abarca todo, hermano, porque yo con el dinero como, con el dinero me compro ropa, con el dinero ofrendo, con el dinero muchas cosas. Hablamos de dinero todos los días y llegamos a la iglesia y nos ofendemos cuando el pastor quiere hablar de dinero. O sea, es una incoherencia. ¿Te das cuenta? Si yo no hablo de dinero todos los días con mi esposa, me voy al tacho. Cada uno gasta lo que quiere y fundimos, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esas cosas. La administración de nuestro cuerpo. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Entonces, Pablo dice, a mí también me abandonaron, hermano. Trabajamos con personas, las personas te van a desilusionar. ¿Te das cuenta? Entonces, pero eso no significa que no voy a apuntar a donde Dios quiere que apunte. Y yo como pastor, como misionero, que teniendo en cuenta tu llamado, entonces seguí trabajando en tu llamado, enfrentar las situaciones como buen soldado de Jesucristo. Dice, teniendo en cuenta eso, capítulo 2, versículo 1, vamos directamente. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, todos tenemos que esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, aunque estas son instrucciones para un pastor, también son aplicables a la vida de cada creyente. El pastor tiene que esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús en relación con ¿qué? Con su ministerio. Y cada miembro de la iglesia tiene que esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús en relación con ¿qué? También con su ministerio, porque ministerio significa servicio. ¿Te das cuenta? Y dentro de la iglesia todos servimos. El pastor sirve en su función de pastor y ustedes sirven en su función de miembros de la iglesia. Tal vez uno sea maestro, pero también otro no sea maestro, pero se dedique a la limpieza o al mantenimiento del templo, o lo que es más, simplemente ama de casa, simplemente operario de una fábrica. Pero si vos sos un trabajador, ¿cómo? Si vos estás trabajando en una fábrica, estás trabajando para el mundo, ¿cómo dice la Biblia que tenés que servir? Como si sirvieras a Jesucristo, de la misma manera. Porque todo lo que hagamos hay que hacerlo de corazón para Dios y no para los hombres. Entonces, esforcémonos en la gracia que Dios nos ha dado. ¿Sí? Dice, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ¿qué le está diciendo? Hace tu trabajo, hermano. Tu trabajo es ese, es enseñar las escrituras y enseñar a enseñar. Y luego dice versículo 3, tú pues, entonces, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es normal sufrir penalidades, pero no te podés estancar por sufrir penalidades. Entonces, en la medida que estás sufriendo estos desajustes en tu vida, seguí trabajando. Seguí esforzándote en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice versículo 4. El versículo 4 al versículo 7 son los versículos claves en los cuales yo voy a hacer énfasis en esta mañana. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿De quién está hablando? De un pastor. La militancia de un pastor. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Está diciendo el pastor no debería trabajar secularmente. Eso está diciendo. Y ahora lo vamos a ver. Qué clarito que lo dice Pablo. Eso. Pero el pastor no tiene que trabajar secularmente. El pastor tiene que trabajar tiempo completo en la obra. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, el primero, el versículo 4, habla de que el pastor debe dedicarse tiempo completo a la obra. El segundo habla de que el pastor debe ser honesto. Habla de honestidad.
Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Respetar las reglas. Versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es decir, el pastor no puede esperar que el dinero le llueva de arriba sin haber trabajado. Primero se trabaja, después se cosecha el fruto. Entonces el pastor debe trabajar. ¿Debe trabajar cómo? ¿En qué debe trabajar? Bueno, lo dijo acá. El versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, es decir, tiene que trabajar en las personas. Tiene que trabajar sobre la vida de la gente. Ese es su trabajo. Versículo 7. Considera lo que digo y el Señor te da entendimiento en todo. ¿Por qué le dice esto Pablo a Timoteo? Considera lo que digo y el Señor te da entendimiento en todo. Porque no es la primera vez que Pablo le enseña estas cosas a Timoteo. No es la primera vez. Versículo 4, 5, 6 y 7, ¿saben de qué está hablando Pablo? Está hablando de dinero. De dinero le está hablando a Timoteo. Le está diciendo cómo ganarse la vida de manera honesta, trabajando en el ministerio que Dios le dio. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo está seguro? Bueno, fíjense en 1 Corintios, capítulo 9. No se vayan de 2 Timoteo, Márquenlo que vamos a hacer una comparación de versículos. 1 Corintios, capítulo 9. Y vamos a leer el versículo... A partir del versículo 7, ¿sí? Dice así. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Se dan cuenta? Ya está la figura del soldado ahí de nuevo. Tu pres sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Acá que dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo lo mismo que acá. Ninguno que milita se enreda en el negocio de la vida. ¿Entendés? Al soldado se le paga para que sea soldado. Él no se gana el dinero para permanecer en la milicia. ¿Sí? Después dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? La misma figura. ¿Quién planta viña y no se... O sea, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Pero ¿de dónde come el labrador? De la viña que plantó. ¿Se dan cuenta? Después dice, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. Cuando habla de nosotros lo que predicamos el Evangelio. De eso habla. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo Pablo es esto. Este versículo que ustedes encuentran de la ley, Dios lo insertó en la ley, pero no es para los judíos. No lo puso en la ley para los judíos. No es un versículo dado a los judíos. Tampoco es un versículo dado a los gentiles. Es un versículo dado a la iglesia de Dios. Y dentro de la iglesia de Dios es un versículo escrito enteramente para los que anuncian el Evangelio. Es impresionante. Porque cuando vos vas a ver ese versículo dentro de la ley de Dios, no sé si alguna vez lo leyeron, pero vayan a leerlo, lean el contexto del versículo y se van a dar cuenta que el contexto del versículo está hablando de otra cosa. Está como descontextualizado ese versículo. Dice, habla de un tema, y luego dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y luego sigue con el tema, Dice, ¿qué quiere decir con ese versículo? Lo puso Dios ahí para nosotros. Y dice así, miren, versículo 10. O lo dice enteramente por nosotros.
Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir de fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, y en el contexto, si ustedes señalan la palabra derecho, aparece varias veces. La palabra derecho habla acerca de un poder delegado. Dios nos ha dado a nosotros, los que predicamos el Evangelio, un poder delegado. ¿El poder de qué? De vivir del Evangelio. ¿Sí? Entonces dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Entonces, si yo les predico a ustedes y les estoy dando, como les estoy dando ahora, les estoy dando un bien espiritual, ¿no? Es gran cosa si ustedes lo retribuyen dándome algo material, pregunta Pablo. Es gran cosa. Es una pregunta retórica. Evidentemente para Pablo no es gran cosa. ¿Por qué no es gran cosa? Y porque gracias al Evangelio, hermanos, hay personas que dejaron la droga. Hay matrimonios que se salvaron del divorcio. Hay hijos que van a poder ser abrazados por sus padres. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? ¿Eh? Es gran cosa si nosotros llegaremos lo material después de lo que nosotros les estamos enseñando. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan, versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Está hablando acerca de las ofrendas antiguo testamentarias, Números 18. Está diciendo, ¿no sabías que los que trabajan en el altar comen del altar? Versículo 14, así también como ellos lo hacían. Como ellos lo hacían, ¿qué? Porque ellos vivían del diezmo. Está hablando Pablo de que hay que vivir del diezmo, sí, claro, pero no está hablando solo de eso. Está hablando de qué hay que vivir. Está hablando de la forma de vida. Ellos no vivían para otra cosa que no fuera para su ministerio. Así también como ellos, el que anuncia el Evangelio debe vivir del Evangelio. Eso está diciendo Pablo. Entonces, ¿cómo vive del Evangelio? Porque acá dice, el versículo 14, así también ordenó el Señor. Entonces, hay una orden dada por Dios al que anuncia el Evangelio. ¿Y cuál es esa orden? Que viva del Evangelio. Esa orden no es una orden dada a la iglesia. Es una orden dada al que vive del Evangelio. ¿Por qué el apóstol Pablo se la da al que vive del Evangelio y no se la da a la iglesia? No hay una orden dada a la iglesia de que el que anuncia el Evangelio debe vivir del Evangelio, no. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. La orden es dada a mí, que vivo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el principio de transmisión del conocimiento es justamente ese. A mí se me da el conocimiento para que yo después lo transmita. Entonces soy yo el que vivo del Evangelio, al que se me dio la orden, debo transmitirle a la iglesia que yo debo vivir del Evangelio. Por eso, yo siempre le digo a los pastores que aunque es muy bueno invitar a otro pastor para que hable de dinero, no hay nada mejor que el pastor de la iglesia sea el que hable a su iglesia. No hay nada mejor que eso. Porque así como mis hijos me fueron dados a mí, porque yo soy único e irrepetible, y nadie puede enseñarle a mis hijos lo que yo le voy a enseñar de la manera que yo lo hago, por eso mis hijos me fueron dados a mí, para que yo los instruya. De la misma manera, las personas que Dios pone en la iglesia
son puestas en esa iglesia para que sea ese pastor el que los instruya. Entonces, de dinero en la iglesia hay que hablar siempre, es inevitable. Hay que pintar algo, hablamos de dinero. Hay que apoyar misioneros, hablamos de dinero. Hay que comprar bancos, hablamos de dinero. Hay que alquilar, hablamos de dinero. Entonces, de dinero hay que hablar siempre. Es parte de la vida, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, necesitamos entender que el que anuncia el Evangelio debe vivir del Evangelio. Y debe vivir de ustedes. Y debe enseñárselo a ustedes. Ahora, ¿Pablo es el único que enseñó esto? ¿Pablo es el único que enseñó que hay una orden dada por Dios de que el que anuncia el Evangelio debe vivir sí o sí del Evangelio? ¿Es el único que no es el único. Todos los apóstoles creían lo mismo. Por eso aquí se habla de un derecho y en este contexto Pablo les está diciendo cómo es posible que no haya ningún problema para apoyar económicamente a otras personas y no a nosotros. Lo dice acá cuando dice, versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué dice cuánto más nosotros? Dice, porque soy yo el que comencé esta obra. Por eso lo dice. Soy yo. Entonces, ustedes son mi presentación, ustedes son mi carta de presentación. Ahora, miren lo que dice Tercera de Juan, versículo 5. Tercera de Juan, versículo 5. Dice así, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Subrayen ahí, sin aceptar nada de los gentiles. ¿Por qué tenemos que ayudar a estas personas? Porque ellos salieron sin aceptar nada de los incrédulos. Ustedes que trabajan en trabajos seculares sí aceptan dinero de los incrédulos, pero el pastor que trabaja a tiempo completo en la obra no debería, porque hay una orden dada por Dios de que viva del Evangelio. Entonces, ¿de dónde sale el dinero que sostiene al pastor? Del bolsillo del miembro de la iglesia. Él sí le quita dinero al mundo para sostener la obra de Dios y a su pastor. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es un claro ejemplo de cómo Dios tiene estructurada su economía para sostener la obra de Dios en el mundo. Por eso la iglesia, hermanos, no debe ser una financiera. La iglesia debe ser el canal a través del cual fluya el dinero de Dios hacia la obra mundial. Y nosotros debemos ser un canal del cual fluye el dinero de Dios desde el mundo hacia la obra de Dios. Entonces, yo les invito de nuevo a volver a 2 Timoteo, para cerrar, 2 de Timoteo, capítulo 2. Entonces, tenemos un plan de Dios. El plan de Dios es sacarle dinero a los incrédulos para poder financiar este mandato que Dios nos ha dado de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Le sacamos dinero al mundo, se lo damos a Dios, y en ese contexto, en ese gran plan muy generalizado,
También tenemos formas de administración del dinero particulares. Por ejemplo, la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Es decir, yo no puedo darle todo el dinero que gano a la iglesia, no puedo, porque si no soy de mal testimonio en mi hogar. El dinero que Dios pone en mi bolsillo como miembro de la iglesia, solo parte de ese dinero va a la iglesia, porque parte de ese dinero tengo que gastarlo de forma tal que Dios sea glorificado en el seno de mi hogar. Si no le puedo comprar tenis. Si no le puedo comprar tenis a mis hijos, entonces Dios no es glorificado, mis hijos crecen amargados y en vez de ver el obrar de Dios y la provisión de Dios en el hogar, van a crecer con amargura y no van a querer servir a Dios cuando sean grandes. Entonces yo tengo que tener el equilibrio, ¿no? Pero teniendo en cuenta lo que yo estoy hablándoles a ustedes del gran plan de Dios es, yo me tengo que enfocar para que la obra siga adelante. La obra debe seguir adelante. ¿Y cómo sigue adelante? Con dinero. ¿Y ese dinero de dónde sale? Va a salir de mi bolsillo. Como miembro de la iglesia sale de mi bolsillo. Como predicador del evangelio, ¿de dónde sale? De las ofrendas de la iglesia. De las ofrendas de la iglesia. Para que haya ofrendas en la iglesia, ¿qué tengo que hacer? Yo, como predicador del evangelio, trabajo en la vida de la gente. Y yo, como miembro de la iglesia, trabajo en mi trabajo secular. Y en mi trabajo secular, ¿cómo trabajo? ¿Cómo trabajo? Trabajo con una sola meta, la misma meta que tengo que tener como miembro de la iglesia, la misma meta que tiene que tiene que tener el pastor Pablo. ¿Cuál es esa meta? Fíjense en versículo 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Esa es la meta. ¿Sabes que cuando le está diciendo Pablo a Timoteo, cuando le dice en versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio? Le está diciendo, enfócate, enfócate. Yo te estoy diciendo que trabajes en el ministerio, pero ¿sabes qué? Enfócate en Jesucristo. Y cuando vos pensás en Jesucristo, no pienses en el Jesucristo que predicó a las personas. No pienses en el Jesucristo que se humanó de una virgen, no. Pensá en el Jesucristo que resucitó de entre los muertos. ¿Por qué? Yo te digo por qué. Porque eso es imposible. No es posible que una persona resucite después de 3 días de muerto. No es posible. Es imposible. O sea, físicamente es imposible, médicamente es imposible. Si yo creo eso, tengo que creer en el Dios de los imposibles. Si yo creo eso, si yo me enfoco en que Jesucristo resucitó de los muertos, entonces tengo que creer en los momentos más difíciles de mi vida, si yo me enfoco eso, que el Dios de los imposibles algo va a hacer para ayudarme. Pero yo debo seguir enfocado en mi ministerio. Yo debo seguir enfocado en lo que Dios me pidió que haga, y Él va a proveer. Él va a proveer. Porque todos tenemos una tarea que cumplir. Tenemos que llevar el Evangelio y predicarlo a toda criatura, a la mayor cantidad de personas posibles. Eso no se hace sin dinero. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Trabajando, cada uno en lo suyo, pero enfocados en lo que nos tenemos que enfocar, en Jesucristo, resucitado entre los muertos. Así que cuando estés en momentos difíciles en tu vida, momentos que te desestabilizan, tenés que estabilizarte y enfocarte en esto. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, y luego dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, que ese es el fin. Que la palabra de Dios no esté presa. ¿Qué le está diciendo a Timoteo?
Mira, cuando te empieces a quejar de tus problemas, acordate que hay otros que por lo mismo que estás sufriendo vos por ser cristianos, están en la cárcel. Están en la cárcel, ¿eh? Entonces, yo hoy sufro penalidades porque mi familia me critica. Y estoy triste porque mi familia me critica. Ay, pastor, no fui a la iglesia porque estoy tan desanimado, porque mi familia me critica. ¿Se imaginan ustedes que tengan que llevarle un plato de comida a una persona en China o en uno de los países árabes que fue torturada y está presa solo por tener una clase de escuela dominical en su casa? ¿Se imaginan que ustedes le lleven un plato de comida a la cárcel un lunes y él, desde adentro de la cárcel, le pregunten a ustedes, hermano, ¿cómo fue la reunión del domingo? ¿Me la explica, me la cuenta? Y ustedes le digan, no, el domingo no fui porque estaba desanimado. Porque me criticaron. ¿Se imaginan? Hay personas en este momento que están sufriendo la cárcel, que están sufriendo la separación, no pueden ver a sus hijos, no los van a ver en los próximos 10 años, solo porque se animaron a tener una clase de escuela dominical en el living de su casa con una Biblia abierta. Y están en la cárcel. Evidentemente, hermanos, estamos desenfocados. Estamos desenfocados. Y cuando yo empiezo a contar las monedas y a decir, no, lo que pasa es que cómo voy, el pastor que vaya y trabaje, estamos desenfocados. El pastor ya está trabajando. Y si el pastor no puede vivir del ministerio es porque sos vos el que no está trabajando. ¿Te das cuenta? Sos vos el desenfocado. Porque la verdad del asunto es este. ¿Quién es nuestro proveedor? Dios es nuestro proveedor. Y si Dios es nuestro proveedor, y en mi corazón, en mi mente y en mi corazón, Dios puede ver que yo lo que deseo es que la obra progrese. Yo lo que deseo es que mi pastor pueda vivir tiempo completo del ministerio. Si Dios ve eso en mi corazón, Dios va a poner en mis manos el dinero necesario para proveerle a la obra de Dios. De forma tal que nuestra oración sea, Señor, dame para dar. Dame para dar. Porque bienaventurados son los que dan. Mucho más bienaventurado es dar que recibir. Entonces yo les animo, hermanos, a trabajar, pero enfocados. Y cada vez que estén desanimados, acuérdense de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Dios les bendiga. ¿Alguna pregunta? Bueno, primeramente, dar gracias a Dios. Tremendo mensaje, ¿no es cierto, hermanos? Gracias a Dios. Pastor Horacio, lo conocemos, bueno, él nos conoce a nosotros de jóvenes, ni siquiera éramos nada y ya nos conocían. Y la hermana Alejandra Luisi salió de nuestra iglesia, es una misionera que salió de nuestra iglesia también. La esposa del pastor, no sé si pastor, la hermana Alejandra está por ahí, no. Pero... Sí, Alejandra, ¿querés venir un segundito? Así los hermanos te ven. El pastor, quiero contarle a los hermanos aquí que el pastor Horacio y la hermana Alejandra han sido a través de los años una gran influencia en nuestra vida y ministerio. Enfocate. Enfocate. Hola. Buen día, hermana Alejandra. Hola, Alejandra. Hola, ¿cómo están todos? Bien, hola, hermana, gracias hola, a Dios. Hermanos, Pablo. Hola, hermanos, al resto que no conozco. Un saludo desde México. Amén, amén. Les contaba a los hermanos aquí que, hola, bueno... ¿cómo anda, hermana? Le contaba a los hermanos que aquí el pastor Horacio y la hermana Alejandra han sido de gran influencia, de gran ayuda en nuestro ministerio y lo siguen siendo. Hermanos, el pastor Horacio
es uno de los ejemplos que yo tengo en mi vida. Me encanta cómo enseña, cómo se expresa y es un modelo que siempre aspiro a imitar. Y su iglesia, allá en Junín, la iglesia que dejaron establecida en Junín de Buenos Aires, hasta el día de hoy nos apoyan fielmente a pesar de las tribulaciones que están atravesando. Entonces, el pastor ha sido un buen ejemplo para nosotros y a través de los años hemos sido positivamente influenciados y enseñados por ellos. Por eso, hace años desde que el pastor me compartió este estudio, lo estuve examinando, leyéndolo, profundizándolo los últimos 2 años, y el Señor me ha motivado en este año a compartirlo con la iglesia. Entonces queríamos escuchar de primera mano el autor, el que lo ha compartido. Y bueno, hermanos, esto es un poquito de aquellas personas que están detrás nuestro, ¿no? Que no salimos de un raviol, o que, bueno, también somos producto del ministerio de otros, que ellos han invertido. Hablo del pastor Horacio y la hermana Alejandra en primera persona. Ellos han invertido mucho en nosotros, en mi familia, y oran por nosotros, y también materialmente. Y es mi anhelo, hermanos, lo abro aquí, abro mi corazón, es mi anhelo que nosotros podamos en un futuro próximo también estar considerando apoyarles en la obra misionera. Entonces, no solamente como familia, sino como iglesia, siendo que el pastor también ha sembrado entre nosotros lo espiritual, ¿no? Así que, bueno, hermanos, Pastor Horacio, quiero decirle que estaremos orando de una manera más comprometida por ustedes, y que Dios nos aumente la fe para que podamos realmente apoyarles de una manera consistente en su ministerio ahí en México, en Colima, pero también con visión a la obra en Cuba. Así que no sé si algún hermano de los que están aquí de la iglesia, de las primicias de las piedras, quiera compartir algo, hermanos, de lo que hemos escuchado. Pamela. Bueno, buen día o buenas tardes, no sé qué hora es allá en México, sí es más o menos que acá. Pero sí quería dar gracias porque se tomaron ese tiempo de poder compartirnos y enseñarnos, ¿no? De forma tan clara. También me da un poco de gracia porque algunas expresiones que decía el pastor Horacio es como muy parecido a cómo habla nuestro pastor. Así que en eso, como cuando decía, no es cierto, eso lo dice mucho él. Creo que eso tiene que ver con el ejemplo también. Y también, ya que estaba, quería aprovechar para agradecer, porque yo he leído ese libro que escribieron ustedes. Largo camino de regreso al hogar. Amén. Yo he leído este libro y ya que estaban ahí quería aprovechar para comentarles y para agradecerles, porque a mi vida fue de bendición. Yo también soy maestra, ¿no? Entonces eso me ayuda, ¿no? A ver también un poco las cosas desde la perspectiva secular y de cómo está influenciada la educación y todo eso. Y a futuro como para mi futura familia, ¿no? Amén. Y para mis futuros hijos, si Dios quiere. Amén. Entonces ya que estaban, quería agradecerles por eso, porque a mi vida fue de bendición ese libro que me prestó el pastor. Y bueno, también darles gracias por facilitarnos este estudio y hacernos llegar este estudio tan profundo que pudimos compartir las últimas semanas. Y bueno, también por el tiempo que dedicaron esta mañana a poder compartirnos acá, a pesar de ser poquitos, y sé que lo hacen con humildad y con amor. Así que gracias por eso. Amén. Gracias a usted, hermana, por sus palabras. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Con libertad, por favor, aprovechemos el ratito que tenemos. Jessy, yo sé que Jessica quiere compartir. Vamos, Jessy. Eso. Bueno, yo también me quería presentar y agradecerles primeramente al pastor por haberme invitado y a que tome este tiempo. La verdad, saqué muchos apuntes, yo soy muy de los apuntes, y la verdad que, bueno, me enriqueció mucho porque fue bastante completo. La verdad que hemos comprendido que obviamente me quedo esto de que en algún momento vamos a pasar por ese desánimo, ¿no? Porque en la vida cristiana obviamente se van a presentar momentos en que uno a veces va a querer flaquear, pero ahí es donde tenemos que entendernos que el verdadero propósito en realidad es enfocarnos en la obra que el Señor nos encomendó a seguir,
sobre todo pensar en Jesús, ¿no? En como aquello primero que debemos mirar y evitar, ¿no? Y a la vez, obviamente, fortalecernos mediante la fe que nos da. Y la verdad que me encuentro realmente enriquecida con esto de poder estudiar acerca de Pablo, de lo que fue Pablo, ¿no? También como hermano en Cristo, de lo que fue con Timoteo, y nosotros también aprender, ¿no? De él y de obviamente el conocimiento que el Señor le dio para nosotros también, con los hermanos, poder ser ejemplo, ¿no? Y cuando estamos en una situación así, poder aprender de todas estas cosas, y bueno, y obviamente seguir adelante con esa ruta, obviamente o sea, todo lo demás no va a ser en vano, realmente si cumplimos con lo que el Señor nos manda, obviamente que nuestras vidas también van a ser bendecidas, ¿no? Amén. Y bueno, la verdad que fue de mucha bendición, y bueno, les agradezco por su trabajo allí, y obviamente que les vamos a tener en nuestras oraciones, y hablar que sí. Muchas gracias Amén. por este Gracias. tiempo, y bueno. Ay, Apagó el micrófono. apagó el pastor. micrófono, pastor, sin querer. Ahora sí. Muchas gracias, Jessica, por ese testimonio, hermana. Sin duda que estamos siendo positivamente afectados, ¿no? Por lo que estamos escuchando. ¿Alguien más, hermanos, no se quede con las ganas, puede compartir lo que hay en su corazón, alguna palabra de agradecimiento, lo que fuera, lo que quieran? Bueno, Adelante. yo quiero dar gracias al Señor por el tiempo. Quiero dar gracias al Señor por el tiempo que podemos tener de este estudio. Agradecida por las palabras del pastor Luisi, por ese librillito que el pastor Simón fielmente está enseñando también, aprendido de Luisi como un maestro. Entiendo de que todo lo que se ha enseñado, se ha dicho, es cierto. Hay muchas cosas que nosotros como miembros estamos cumpliendo 100% y cosas que tienen que ser corregidas. Puedo decir también que como esposa de pastor también entiendo las penalidades que sufre un pastor, las dificultades que sufre, que acá en Uruguay también he visto las caras de cómo se administra la iglesia también. Me hubiese gustado que hubiese estado mi esposo para escuchar también, ¿no? La lección, pero como se dice, él, por tener que trabajar afuera y tener que sustentar a su familia, hoy no pudo escuchar la clase, pero me hubiese gustado que hubiera podido participar. Pero conozco también casos de pastores que trabajan afuera, que son ellos los que sustentan a la iglesia y no la iglesia al pastor. Por ende es toda autoridad el pastor y los miembros no tienen derecho a opinar o a decidir. También he visto pastores que porque los recursos dentro de la iglesia no suplen las necesidades para pagar las cosas, han tenido que dejar su propio sueldo, su propio sostén para poder cubrir esos gastos. También he visto todo eso, ¿no? Y me encantaría que en un futuro mi esposo pueda volver al tiempo completo, porque mire, hoy no es un buen día para mí, siento. Sé que la obra del Señor es grande y que Él se merece todo lo mejor de nosotros. Sé que tengo que reconocer que todo lo que poseemos no es nuestro, que le pertenece al Señor, como decía el pastor Luis, y que el Señor es Señor nuestro, que nosotros no tenemos nada, que vamos camino a una ciudad celestial, es cierto, que todo lo que tenemos es pasajero, aún nuestra propia vida, nuestros hijos. Tenemos mucho que orar y yo abro mi corazón a ustedes para que entiendan que mi corazón le pertenece al Señor, pero también sé, es cierto, que hay cosas que hay que corregir en nuestras vidas. Que el Señor ha sido bueno y misericordioso aún así y sigue siendo fiel para con nosotros. Y agradezco mucho que existan personas fieles a Dios que se encarguen de enseñar a otros con fidelidad la palabra como debe ser enseñada. Y agradezco estar en la iglesia que estoy porque sé que el Señor nos puso ahí
ayudando al pastor Simón, a su familia. Y bueno, agradezco por esta clase porque nunca se nos enseñó de este modo, cómo tiene que ser vista la ofrenda, cómo administrar los recursos de uno hacia Dios y hacia nuestro hogar también. Yo tengo 26 años de casada con mi esposo, cumplimos hace poquito, 26 años de servir al Señor y aún sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo hasta que el Señor venga. Y aplicaré que se me enseñe conforme a la Escritura, ¿no? Porque ese es el propósito de Dios, que nosotros sigamos aprendiendo, sigamos aplicando, y bueno, y que el Señor nos utilice donde Él quiera y como Él quiera, para toda su obra. Agradezco por la enseñanza, pastor. Amén. El pastor Simón también. Por sus palabras. Amén. Para que tengan una idea, Pastor Horacio, Alejandra, Isabel, la hermana Isabel y su esposo, el Pastor Juan Carlos, fueron los que me agarraron para Cristo. Ellos me predicaron el Evangelio. Amén. Y el Señor ha permitido que ahora estemos trabajando juntos de alguna manera. Entonces, les ruego que por favor oren por la familia. Yo sé que Dios tiene planes grandes para ellos. El tema es que ellos lo crean también. Así que, porque Dios no ha terminado con ninguno de nosotros todavía. Entonces, yo creo que, y estoy convencido, esto no lo digo por compromiso, esto lo digo con convicción, y se lo he dicho en lo personal a ellos, Isabel lo sabe, yo sé que Dios tiene un plan y ellos tienen mucho para dar todavía en la obra, y el Señor los quiere usar. Entonces, hay que, hermanos, considerar a Jesucristo del linaje de David, enfocarnos, amén. Y todos estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Así que, gracias Sí, Isabel aparte, por... Sí, hermano, sí, pastor. Sí, aparte, una de las cosas que tenemos que entender y admitir también es que muchos de los problemas económicos que a veces tenemos es justamente porque hemos ignorado las cosas que dice la Biblia en cuanto a la administración del dinero. Entonces, se cumplen nosotros a veces las malas decisiones que tomamos por ignorancia. A mí me ha pasado muchísimas veces. Y cada vez que yo veo que el Dios que tiene la plata y el oro no provee para mí, yo lo primero que tengo que examinar es qué es lo que yo hice mal, ¿no es así? ¿Qué es lo que yo hice mal? Y me encuentro, como dijo la hermana, que tengo que seguir aprendiendo. ¿No es cierto? Tengo que seguir aprendiendo de cómo hacer bien las cosas. Y gracias a Dios, que Dios es un Dios misericordioso de múltiples oportunidades. Pero el tema es el siguiente: estar dispuestos a realizar los cambios necesarios que la Biblia nos va marcando que debemos hacer. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, para darles una idea. Una vez hablaba con un hombre y me dice, ¿sabe qué pasa, pastor? Si yo en este momento empiezo a diezmar, empiezo a ofrendar como usted dice para la iglesia, y empiezo a pagar mis deudas como usted dice, ¿qué como durante el mes? Dice, ¿qué como? ¿Qué como? Porque estoy hasta acá de deudas. Entonces, ¿qué hago? Bueno, vas a tener que hacer un plan, le dije yo, donde durante todo el año comas arroz y queso, no sé, o arroz, o agua, o fideos blancos con manteca, están ricos, calentitos. Todos los días. Y cuando tus hijos te digan, ¿por qué todos los días estamos comiendo lo mismo? Deciles, esto es el resultado no de lo que Dios nos dio, sino de lo que yo hice cuando manejé mal mi dinero. Pero me arrepentí y ahora estoy pagando el precio para volver a las sendas antiguas. Amén. ¿Te das cuenta? Pero voy a pagar mi deuda, voy a pagar mis cosas, y me voy a restringir en muchísimas otras cosas para empezar mi economía de cero como tengo que empezar. ¿No? Entonces, el tema es ese, que a veces, cuando nosotros vemos la verdad de la Biblia, nos damos cuenta que para llevarla adelante
tenemos que pagar un precio muy grande, pero lo que no nos damos cuenta es que ese precio no es un precio que Dios puso, no. Es el resultado de nuestra mala administración. No, una administración que no ha sido conforme a lo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Bueno, pagar el precio y seguir adelante, y Dios algo va a hacer. Amén. Para ayudarnos. Amén. Sin duda. Sin No duda. sé si se entiende. Sin duda. Bueno, Pastor Entonces, Horacio. todos tenemos un precio que pagar. Sin duda. Sin duda. Nosotros les decía a los hermanos. Sí, tiene que salir. Ok. Quería agradecerle mucho la invitación que nos dieron. Bueno, Pastor. Para poder estar acá y poder compartir de lo que Dios ha hecho en nosotros. Bien, muchísimas gracias, Pastor. Entonces, sin duda podemos quedarnos por horas, pero gracias, hermanos, por estar. Gracias, Pastor Horacio, por hermana Alejandra, por su ejemplo, por su ayuda y por su disposición de poder estar con nosotros. Sé que tienen mucho por atender hoy, entonces vamos a orar, hermanos, para despedirnos en este tiempo. Le voy a pedir, hermano Oscar, si es tan amable, poder despedirnos, hermano. Sí, Pastor, oremos. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por esta oportunidad y también gracias por el hermano Pastor Luisi, Amén. Su señora, que han ofrendado, que han dado de su tiempo allá en México para poder impartirnos estos conocimientos, la bendición de volver a escucharlo y verlo, Señor, y saber un poco más de su ministerio. Señor, te pedimos que bendigas este tiempo cada uno de nosotros, ahora quedémonos meditando en el material recibido, en las verdades impartidas, Señor, y que podamos con la ayuda de tu Espíritu canalizarlas y hacerlas cimentar en nuestro corazón, en nuestras mentes, para que comencemos a arreglar nuestros caminos desviados y poder estar teniendo una economía saneada que reconozca que tú eres el Señor, que tú eres el dueño de todas las cosas y que estamos aquí para administrarlo y buscar el avance de tu obra y el beneficio de las almas con estas cosas que tú nos has concedido para administrar. Sabemos que no son suficientes, Señor, pero sabemos que tú eres el multiplicador y el dador de todas las cosas. Bendice a cada uno de nosotros y ayúdanos, sí, a esforzarnos con compromiso a solucionar nuestros problemas y a caminar como tú quieres que lo hagamos como creyentes individualmente, pero también como miembros de tu iglesia en San Marcos, Señor, y que podamos ser de bendición y de desafío para aquellas personas que vienen y que vendrán detrás de nosotros a formar parte de este cuerpo, de esta iglesia ahí en San Marcos. Ayúdanos, Señor, quedamos en tus manos el resto del día para la actividad en la tarde, aquellos que puedan asistir, que tú ya estés tocando los corazones y preparando a todos aquellos que vayan a escuchar tu palabra, y también para los jóvenes que ellos puedan asistir en este hermoso día hasta la iglesia y tener ese tiempo de comunión, de bendición y de desafío. Bendice al pastor, bendice sus necesidades, también te pedimos por el resto de los miembros de la iglesia, y prepara nuestro corazón para que mañana podamos estar de ánimo pronto en tu casa para recibir de ti, pero también para darte lo que tú mereces recibir de cada uno de nosotros. Que todo sea para tu gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias, Pastor Horacio. Estamos en contacto, hermana Alejandra. Que el Señor les bendiga. Nos vemos. Hermanos, los de aquí de Las Piedras, un segundito nomás, solamente para, antes de despedirnos, mientras el pastor ahí se fue, agradecerles, hermanos,